Muy bien, continuamos aquí en Sin Mordaza. Está con nosotros el diputado provincial Héctor Caballero. Diputado, ¿cómo le va? Bienvenido al programa. Bien, muy bien. Un gusto tenerlo. El gobernador de la provincia, cuando inició el periodo ordinario de sesiones, dijo: queremos avanzar sobre el tema de la reforma de la Constitución. Ahora ya tiene fecha para el lanzamiento del plan de la reforma, ha empezado a consultar a académicos, constitucionalistas, y dice que quiere charlar con los partidos políticos que tienen representación parlamentaria. Y entonces usted, un viejo político, además dirigente histórico en la provincia de Santa Fe, en este caso también del Partido del Progreso Social, ¿cuál es su opinión con respecto a esto? Mire, nosotros tenemos publicado, somos de los pocos, no sé si los únicos, que tenemos, publicado en la página de nuestra fundación un proyecto de constitución provincial. De todas maneras, viene de casualidad porque nosotros tenemos un equipo que son 12 abogados, más gente que es doctora en ciencia económica, etcétera, que están trabajando en el proceso de la reforma de la Constitución. Y justamente el lunes a la noche estuve reunido con ellos. Sí, nosotros en primer lugar estamos de acuerdo que se haga la reforma de la Constitución. En segundo lugar, ya le voy a dar mi opinión personal, porque es la propuesta que yo hice en las cuestiones formales, yo creo que tiene que ser en el 2018, ¿no? No el próximo año. Claro, hay un cambio, porque, por lo menos de lo que se viene comentando, claro, no en coincidencia con las otras elecciones. No. Yo creo que no se puede mezclar en una localidad, digamos, y lo digo con todo respeto, yo fui intendente, ¿no es cierto? El problema de recolección de residuos, el problema de los problemas locales, de los gobiernos locales, pues se van a elegir diputados nacionales también, sí, ¿no es cierto? O las obras que tiene que hacer y los servicios que tiene que prestar el Estado Nacional en la provincia de Santa Fe con una reforma de la Constitución. Yo creo que tiene que ser un año dedicado a la reforma de la Constitución, donde tenemos que instalarnos en cada uno de los departamentos de la provincia, en cada una de las ciudades y pueblos, y ya digo por qué los pueblos, nosotros para discutir los temas de la reforma. Ha sido un proceso muy similar que se hizo en la época de Alfonsín con la ley de educación, sí, y otra en la época de Néstor y Cristina Kirchner con respecto a la ley de medios, es decir, que sea producto de un debate de escuchar a todo el mundo y hacer mesa de debate. Nosotros básicamente creemos que hay que hacer la reforma de la Constitución. Y también hay que analizar el contexto del país en el cual hacemos. Nosotros estamos, no voy a entrar a hacer el análisis de esto, pero yo viendo los medios de comunicación, sobre todo los nacionales, que tienen incidencia, en todo el país, acá hay una discusión en quién robó más o quién robó menos, sí, si el gobierno anterior o bueno. Independientemente de la interpretación y las posiciones que tiene cada uno. Yo creo que hay que hacer una síntesis. ¿Por qué ocurren los casos de corrupción? Los casos de corrupción ocurren cuando no funcionan los organismos de control. Sí. O que los organismos de control están en manos del oficialismo y no están en manos de la oposición o de personas cuya trayectoria ética, moral e idoneidad nadie les pregunta porque saben que va a ser un hombre independiente para jugar. Ustedes tienen el ejemplo en esta ciudad a don Ricardo Molina. ¿Quién le preguntó alguna vez a alguien para ser fiscal de qué partido pertenecía? Entonces, yo creo que hay que terminarla, yo creo que definir el organismo de control, los tribunales de cuentas, las auditorías, la sindicatura, la Defensoría del Pueblo, etcétera, no pueden ser miembros del partido oficialista. Esto es una concepción que tenemos nosotros porque si usted lo están controlando, primero lo disuaden sabiendo que lo están controlando. Se previene la corrupción porque sabe que lo están controlando. Y bueno, si aún así hay casos de corrupción, ya, ¿no es cierto?, van a ser mucho más disminuidos. Mire, en todos los países anglosajones, y nosotros estamos trabajando sobre el tema, hay códigos de ética y tribunales de ética.
¿no es cierto? Es decir, no solamente está las oficinas anticorrupción, sino también que hay códigos de ética y tribunales de ética. Porque hay casos que no alcanzan a hacer corrupción. Por ejemplo, voy a un ejemplo. Con el Código de Ética y Tribunal de Ética de los países anglosajones, el actual ministro de Energía y ministro de Minería no podría ser ministro. No podría ser funcionario del Banco Mundial. Conozco el Código de Ética. No podría ser funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, creo que ese es un tema por el cual hay que trabajar. Y que en este caso debería estar incluido en la Constitución. Sí, ¿sabe por qué? Porque si no, un gobierno tiene mayoría, le saca una ley y lo cambia. Claro. ¿No? Entonces, ya el cambio de la Constitución es mucho más difícil. Bueno, y el tema de la duración, por ejemplo, de los presidentes comunales que viven de campaña. 4 años, nosotros ahí planteamos 4 años exactamente. Y el tema de las reelecciones, porque yo he escuchado incluso algunos legisladores que me han dicho, bueno, pero también hay que ponerle una cota o empezar a terminar con las elecciones indefinidas. Yo le voy a dar... Tiene muchos años en la política ya y conoce la municipalidad, el consejo... La experiencia. Mire, yo llevo un planteo de máxima, le estoy hablando personalmente, y me parece importante transmitir esto porque también es la síntesis de una larga experiencia, 60 años de militancia y de ver lo que pasó en el país también y en la provincia. Si fuera por mí, yo no pondría la reelección en ningún cargo. ¿Está? Estoy dispuesto en lograr un consenso de una reelección más. Ahora, ¿eso incluyendo los cargos legislativos? Todos. Es más, estamos estudiando qué pasa con los cargos ejecutivos que no son el gobernador y vice. Vamos a analizar. Sí. Determinados ministros han sido ministros 12 años. Sí. Otros ministros 8 años. Ahora, el gobernador cambia cada 4 años, pero el ministro sigue 8 años. En algunos casos 12 años. Mire, si algo yo le puedo contar como experiencia, que el funcionario público, yo tuve 2 años para completar que hubo elecciones cuando renunció el doctor Usandizaga, claro, y 4 años más que fui reelecto. Y dice, no voy más. Y yo le puedo dar mis razones, porque uno ve, nosotros cuando el funcionario está mucho tiempo, a empezar a confundir lo privado con lo público. Por ejemplo, doy un ejemplo pequeño. El auto con el chofer que tiene un ministro o un secretario. Sí. Entonces, usted lo llama y dice, mire, yo estoy informado, como titular del Ejecutivo, que usted o vos, ¿no es cierto?, tus hijos en la escuela van a buscarlo con el auto de la municipalidad y con el chofer de la municipalidad. Me parece a mí una barbaridad. Bueno, pero mi hora, ¿cuánto vale acá? Vale más mi hora trabajando acá que ir a buscar a los chicos a la escuela. Entonces vos tenés que explicarle que no corresponde éticamente y que además está tipificado en el Código Penal que utilizar las cosas particulares, ¿no es cierto?, los elementos públicos, como son los autos, con fines particulares, es un delito que está tipificado en el Código Penal. Entonces, yo creo que estar mucho tiempo en los cargos, sean ejecutivo, legislativo, etcétera, empieza a confundir lo público con lo privado y es una tentación, digamos, a violar las normas éticas más elementales, ¿no es cierto?, y a veces las normas que tienen que ver con la corrupción. Entonces, me parece que si yo pongo los organismos de control como cosa fundamental, sí, digo, bueno, el mandato también tiene que ver. Si fuera por mí, yo mantendría la no reelección de gobernador. Bueno, está bien, estoy de acuerdo que la mayoría hay que llegar a un consenso, la mayoría plantea un mandato más, y un mandato más, que también para los ministros, los viceministros, para los secretarios, para los subsecretarios y para los cargos políticos de gobierno. Tiene que haber renovación. Mire, si usted se fija, yo no quiero entrar en nombre porque quiero que se den cuenta conceptualmente, porque a veces uno da un ejemplo y bueno, ya uno se pone de un lado y el otro. Usted no puede tener un ministro 12 años.
manejando, porque es un hombre que se siente con capacidad, y para colmo con organismos de control que están en manos del partido oficialista, que no hacen nada o que lo defienden encima, y eso ocurrió en el gobierno anterior y en este gobierno nacional. Entonces me parece a mí que hay que poner un límite, yo no estoy de acuerdo. Y un tema que no me quería olvidar es que yo estoy de acuerdo con la autonomía semiplena, después que estuve toda la vida con autonomía total y absoluta, estoy con autonomía semiplena, le voy a explicar por qué, pero no solamente para los municipios de primera categoría, sino también para los municipios de segunda categoría y las comunas. Bueno, ahí viene el otro debate, porque, bueno, primero usted fue un intendente de Rosario, nada menos, la ciudad más importante de la provincia. Y desde Rosario siempre se reclamó la autonomía, es decir, bueno, no puede ser que no podamos decidir algunas cosas que tengamos que depender de la provincia. Y usted ahora que está legislando, ¿cómo lo ve? Y con el tiempo, después del tiempo transcurrido. No, es que tiene que haber una autonomía semiplena, y te voy a explicar por qué, no solamente para los municipios de Rosario y Santa Fe, sino para todos los municipios de segunda categoría, que son los más castigados desde el punto de vista de la ley de coparticipación. Por eso he presentado yo con mi bloque un proyecto de coparticipación distinta a la que funciona actualmente, y las comunas son las que más necesitan autonomía, es al revés. Entonces, ¿por qué digo semiplena? Porque habrá que ver en qué campo, ¿no es cierto?, tiene poder de resolución absoluta el municipio y en cuáles tiene que combinarlo con la provincia. Le doy los ejemplos más tontos y más comunes para que todos lo entendamos. Si yo pongo en la ciudad de Santa Fe que los boliches cierran a las 4 de la mañana, o en Rosario a las 4 de la mañana, y en Arroyo Seco, en Rosario, ponen a las 8 de la mañana, o en Recreo acá ponen a las 8 de la mañana, ¿qué hacen? Los chicos se van y se matan en la ruta, ¿no es cierto? Es lo que pasa hoy. Por eso digo. Vamos a toda una serie de cuestiones, las patentes. Si usted le deja la libertad de fijar la patente al municipio, y se lo dice un tipo que ha defendido la autonomía municipal, no acá. Yo he sido presidente de la Organización Iberoamericana de Municipios. Yo estuve en la firma de la Carta Local de la Unión Europea, nosotros en los 10 años o sea, algo conozco de esto. Por ejemplo, le decía yo a la patente, si usted le va a cobrar el 20% menos, ¿no es cierto?, en una localidad próxima a la ciudad de Santa Fe, o a la ciudad de Reconquista, o a la ciudad de Venado Tuerto, a la ciudad de San Lorenzo, ¿no es cierto?, ciudad de Rafaela, Rosario, Santa Fe, y se van a ir todos ahí. Pasaba con los carnets, usted recuerda que era más fácil sacarle. Bueno, así le puedo contar una serie de cosas que para mí la provincia tiene que fijar la norma general. ¿Para qué? Para no producir, digamos, estos desequilibrios, digamos, y di 2 ejemplos, le podría dar 10, 15 ejemplos más, que creo que hay que determinar. Bueno, las patentes las fija la provincia. ¿Quién las percibe? Los municipios. Hoy lo fija la provincia y el municipio se lleva el 90%. No es que se lleve el 90%, se lleva el 60% en forma automática, el 30% es relacionado al porcentaje de recaudación propia, que es un desastre. Creo que no es un mecanismo transparente, pero así todo, el 60 y el 30 queda el 90, y el 10 queda para la provincia. No, nosotros planteamos que el 100% sea para el municipio. Pero que quien fija el precio de común acuerdo de la patente es la provincia. Diputado, no tenemos más tiempo, pero quiero preguntarle, ¿debe ser con un núcleo de coincidencias básicas como se hizo la última reforma del 94? Es decir, no abrir toda la Constitución, sino ciertos puntos para discutir, sobre todo para que no se alarguen el tiempo, si es que van a ser 3 meses de discusión parlamentaria por eso, o cómo, o usted piensa que hay que abrir toda la Constitución. No, mire, yo si fuera por mí la abriría todo, pero digo, vamos a lo concreto. Quienes deciden son el Senado y la Cámara de Diputados con mayorías especiales. Sí. Por lo tanto, me parece que uno tiene que buscar la coincidencia, digamos, en los temas a tratar.
no puede ir a ver a una constituyente para ver qué pasa, ¿no es cierto? Tiene que llegarse a un acuerdo, a un consenso amplio y se tratan esos temas. Bueno, todos tendremos que ceder algo, pero creo que todos somos conscientes que hay que reformar la Constitución, por las comunas, lo que decía usted, por el problema de la autonomía, por el problema de los organismos de control y muchas cosas más. Mire, si usted analiza, por ejemplo, las constituciones más jóvenes, usted toma la del año en derecho a la ancianidad, o adultos mayores, sí, o tercera edad, como usted quiera. La Constitución reformada nacional del 94 tiene así. La del 49, estamos hablando, tiene todos los derechos de la ancianidad. Y en muchos temas está mejor la Constitución del año 1921, que se hizo aquí, en la ciudad de Santa Fe, para la provincia de Santa Fe, en la época del doctor Luciano Molina, es mejor que la nuestra. Después, por ejemplo, nosotros somos contrarios a que en la Cámara de Diputados haya una mayoría, digamos... Ajá, tiene que ser por el sistema DON. Tiene que ser por el sistema DON. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría absoluta ha pasado. La mayoría absoluta le determina la falta de debate. Sí. La falta de debate. Yo lo veo en mi propia experiencia en la Cámara de Diputados. Yo he sido diputado nacional, he sido 4 veces concejal. Siempre he tenido posibilidad de debatir en profundidad y extensión los temas. Y aquí no, porque queda supeditado, ni siquiera hay debate, porque como ya la mayoría está agradecido, uno tiene derecho al pataleo, a la queja, pero que se vote y no se discute. Diputado, muchísimas gracias. No, gracias a usted.